lo que es llegar a los pies de Jesús. Y qué manera vamos a llegar a los pies de Jesús, haciendo una diferencia de lo que es un seguidor de Cristo y lo que es un imitador de Cristo. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer: ¿cómo yo sé si soy un imitador o un seguidor de Cristo? Así que esto es lo que vamos a estar trabajando hoy. Vamos a estar viendo por medio de la palabra y por medio de lo que el Espíritu Santo estuvo hablándole a mi vida, y por medio de muchas experiencias que yo he tenido con Dios durante este caminar, durante estos casi 5 años que llevo aquí en la casa. Primero vamos a ver la definición de lo que es imitar. Imitar es parecerse, asemejarse a una persona o cosa. También es hacer o esforzarse, quiero que recuerden esa palabra, esforzarse para hacer lo mismo que otro o según el estilo de la otra persona. Recuerden, esforzarse y hacer lo mismo que otra persona. Eso es importante que lo recuerden. Ahora vamos a definir lo que es un seguidor. Es un partidario activo de alguien o de algo. Un admirador de alguien. También podemos decir que es un admirador entusiasta. Y esa es la palabra o la definición que quiero que recuerden. Un admirador entusiasta. ¿Ok? Este admirador entusiasta o este seguidor es el que grita, el que alienta a su equipo favorito de deporte, a su político favorito, a su predicador favorito, que está ahí vitoreando y gritando siempre. Pero no se requiere nada de él, solamente sus gritos y su presencia. Él no tiene que hacer ningún sacrificio, no tiene que entrar en los sacrificios que entra ese jugador, en entrenarse, en hacer ejercicio, tomar tiempo, sacrificar tiempo de su familia, o de ese predicador, o de ese político que a veces, muchas veces deja sus sueños al lado para dedicarse a la política. Nosotros mismos en nuestros trabajos, cuando tenemos un sueño y queremos alcanzar ese sueño de ser dueño de una empresa, eso requiere mucho sacrificio, y los que son dueños de empresas, Rafa, tú lo sabes que es un sacrificio grande, ¿verdad? Y Claudio también, es un sacrificio grande cuando comenzamos esa empresa, ese negocio. Pero este seguidor no tiene ese espíritu, no tiene ese compromiso, porque no requiere nada de él. Además, este seguidor o este admirador entusiasta, como le dije, siempre está celebrando y está gozoso cuando está ganando su equipo, o cuando las cosas le van bien en el negocio, o cuando las cosas le van bien en la vida. Pero cuando llega la temporada difícil, cuando empiezan a hacer su equipo a ser un sotanero, empiezan a despreciarlo, ya no son tan seguidores, ya no están gritando tan eufóricamente, se quedan ahí, se echan a un lado, como que se detienen. Muchas veces en los deportes, cuando los equipos están en ese sótano, como hablan en el argot del deporte, sus taquillas o los precios de la entrada empiezan a bajar para incitar a la gente que vengan, porque ese es el espíritu de los seguidores. Cuando las cosas van difíciles, dejan de llegar. Estos seguidores son los que quieren acercarse a Jesús sin alcanzar para alcanzar sus beneficios, discúlpeme, y sus bendiciones, pero que no tenga nada que ver con un sacrificio de ellos, que no requiera algo de ellos, que ellos tengan que hacer algo. Y como les hablé, esto es como ese seguidor del deportista, de su jugador favorito, que puede ir a los juegos, lo puede ver por televisión. Jessica, dale a Jill la bolsita. Y quiero que vean algo. Esto es un ejemplo que traje. José, Cristian y Arnaldito, vengan acá. Sí, toma, José. Puedes sacar. Como ven, yo soy fanático de Carlos Arroyo. Así que, un jugador favorito mío. Y muchas veces logré ir a verlos
a los juegos o partidos de la NBA cuando he ido a Orlando. Y aquí la camisa que tiene Cristian, volteala Cristian, pertenece al equipo de Detroit donde en ese momento él se encontraba. Y sin importar dónde se encontraba, después fue canjeado o cambiado a otro equipo que fue los Orlando Magic. Pero yo seguía detrás de ese jugador porque es mi jugador favorito, y aún así cambió de equipo, yo seguía siendo su seguidor. Ahí podemos ver una foto de cuando él era jugador de Orlando Magic, y también de unas cartas que yo conseguí allí en ese juego de Orlando, que todas las cartas que están ahí son de ese jugador en específico, y tiene sus estadísticas y tiene toda la información de su carrera dentro de esa asociación de la NBA. Amén. Gracias, hermano. Échalos aquí. Se lo deja allí. Muchos seguidores de Jesús podrán tener muchos distintivos de Jesús en su vida. Podrán tener diferentes Biblias, podrán tener calcomanías en su carro que distingan a Jesús con el nombre de Jesús, el pescadito. Muchos tienen un pescadito. Pero estos seguidores no se esforzarán para adquirir las destrezas necesarias para imitar a ese jugador o a esa persona que están siguiendo. La diferencia de un imitador se esforzará para poder hacer las jugadas, en el caso si es un jugador favorito, o aprender el estilo de esa persona que están imitando en todos los aspectos. Y le digo en todos los aspectos, porque cuando alguien los vea van a decir, ay, se parece a su jugador favorito, en este caso pues Carlos Arroyo, o se parece a fulano de tal. En nuestro caso queremos que nos vean y que nos reconozcan como que nos parecemos a Jesucristo, y ese es el fin. ¿Qué tal si nos esforzamos para obtener las destrezas necesarias para poder ser esos imitadores de Cristo? Ser imitador de Cristo, así como lo mencionaba el apóstol Pablo en la palabra, que podía decir ser imitadores de Cristo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y ahí vamos a poder entrar a cómo podemos ser esos imitadores, dejando que el medio que nos dejó el Señor Jesús, el Espíritu Santo, nos guíe a ser imitadores de Él. Porque en este momento no tenemos un Pablo, pero sí tenemos un Espíritu Santo que nos va a guiar a ser esos imitadores. Amén. Que cuando estemos imitando a Cristo, nuestra forma de vivir, que nuestras palabras, que nuestros pensamientos, que nuestras decisiones se parezcan e imiten a Jesús. Quiero invitarlos a que busquen sus Biblias en Primera de Corintios, en el capítulo 11. Ahí podemos ver cómo dice la palabra: sigan ustedes mi ejemplo. Y este es el apóstol Pablo hablándole a los creyentes de Corintios, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y buscando en la palabra, busqué otra versión que el padre de la casa me había dicho que utilizara para estudio, que es la Kadosh. Y me gustó mucho cómo lo dicen, porque dicen: traten de imitarme. Ahí cuando tú oyes la palabra traten, tú ves que va a ser algo que no va a ser fácil, porque a lo mejor no conoces. O sea, que tienes que poner el esfuerzo. Por eso les dije, recuerden la palabra esforzarse. Traten de imitarme, así como yo mismo trato de imitar al Mesías. Asimismo, él reconoce, Pablo, que trata de imitar a Jesús. Y vuelve y dice trata o trato, porque sabe que no le ha costado. Le ha costado mucho, le ha costado quebrantamiento, le ha costado la cárcel, persecuciones, le ha costado mucho. Y muchos pueden decir que cuando Pablo dice eso, era un arrogante. No, realmente él estaba viviendo y tratando de ser un imitador de Cristo.
¿Se creía una persona sin pecado? No. Sabemos todas las faltas que hizo Pablo. Persiguió a los seguidores de Cristo. Sabemos que él sabía que Dios lo había transformado. ¿Y por qué Pablo le dice esto a estas personas? Y vamos a transportarnos allá en Corinto. En ese momento los creyentes de Corinto no conocían a Jesús ni su ministerio. Conocían a Jesús por medio de Pablo. Y Pablo no podía llegar allí y decirle: aprendan de Jesús y de su ministerio, porque no tenían dónde buscarlo. Los evangelios no estaban aún escritos, ¿verdad? Y qué mejor forma de decirle a estos creyentes allí de Corinto, como ya él conocía a Jesús y conocía el ministerio de Jesús, Jesús se le había revelado a su vida en sus oraciones, en todas las formas que conocemos que Jesús se le reveló al apóstol Pablo. Pues entonces él les decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque él era ese instrumento de Jesús en ese momento para poder llevar la palabra, imitar ese ministerio de Jesús. ¿Qué tal si les invito a que sean o que seamos como Pablo? Que aquellos que no conocen a Jesús, con nuestras decisiones, con nuestras palabras, con lo que hacemos, imitemos a Jesús y podamos mostrarle un Dios de amor, podamos mostrarle un Dios de poder, podamos demostrarle que hay un Espíritu Santo que sana nuestras heridas, que hay un Dios que liberta nuestras almas, que liberta naciones, que hay una palabra poderosa en nosotros que podemos llevar a otras personas a otro nivel. Que esa palabra, así como se han transformado ustedes, o nos ha transformado, en mi caso, como ha transformado la palabra de Jesús mi vida, podamos transformar la vida de los otros. Y si transformamos la vida de los otros, comenzamos con nosotros mismos, luego con nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras familias, nuestras comunidades. Y haciendo eso vamos a transformar un Puerto Rico, vamos a transformar una sociedad y vamos a transformar naciones. Y el llamado que Jesús nos hace es a ir a transformar naciones para su gloria y para su honra. Amén. Voy a hablarle unas características adicionales de los seguidores y los imitadores y las vamos a ir viendo durante la predicación. Los seguidores son estos que quieren estar cerca de Jesús para beneficiarse de la presencia que representaba Jesús en ese momento. Y sabemos que había muchas multitudes siguiendo a Jesús. Durante todos los evangelios lo vemos. Esas multitudes que estaban cuando Él multiplicó los panes y los pescados. Otras multitudes cuando Él declaró que Él era el pan de vida. Eran muchas personas que le seguían. Pero esas personas no estaban dispuestos a sacrificar sus pensamientos, sus estructuras, su cultura. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nuestras áreas. Así que a sacrificar lo que pensamos, así que a sacrificar lo que en algún momento se formó, lo que nos dio forma a nuestros padres o otros pastores o la misma sociedad, lo que nos ha formado. Estos seguidores solamente les basta con hacer una oración, con ir a la iglesia los fines de semana, o cualquier cosa que lo identifique con Jesús. No hay un compromiso genuino en su corazón. En Juan capítulo 6, versículo 25 al 66, se los dejo como asignación para que lo lean, pero quiero traerle una enseñanza ahí. Solamente le doy la referencia para que lo estudien. Podemos ver cómo muchos seguidores estaban detrás de Jesús, pero cuando Él habló del pan, que Él era el pan de vida y que Él fue el enviado por Dios,
y que el que comiera de su carne y bebiera de su sangre, él permanecería en ellos y ellos en él. Y en el versículo 66 vemos cómo muchos decidieron darle la vuelta y la espalda a Jesús y se marcharon. Solo algunos pocos se quedaron con Jesús. Esos que se marcharon, esos seguidores de Cristo, no estaban dispuestos a cambiar lo que habían aprendido en su religión, en su cultura. Esos seguidores no podremos llamarlos imitadores de Cristo, porque le dieron la espalda. A Jesús nunca le preocupó el tamaño de la multitud, ni cuántas personas le seguían. Si no le preocupaba, o lo único que le ocupaba a Jesús, era el nivel de compromiso de cada uno de los que estaban siguiéndole. Por eso los confrontaba en cada momento. Y cuando les hablaba fuerte. No les iba con palabras suavecitas. Les iba directo. Y los que de verdad tenían un compromiso con Jesús y creían que Él era el enviado, se quedaban junto a Él y lo seguían. Permanecían con Él. Como les hablé, Jesús lo que busca es un compromiso de nosotros. Él nos hace un llamado y podemos tener llamado de pastores, de evangelistas, de profetas, de apóstoles. Pero si no tenemos un compromiso genuino, eso no es lo que busca Jesús. Él va a buscar el compromiso tuyo, mi compromiso, para poder estar en mí y llevar su palabra. Si yo no tengo un compromiso, no voy a ser un imitador de Jesús, sino voy a ser un seguidor más. Y ya estamos cansados de ver seguidores de Cristo. Queremos ver aún más imitadores de Cristo. Si queremos transformar esta crisis de esta sociedad, no tan solo económica, esta crisis social, les invito a ser imitadores de Cristo. Ese compromiso, como les dije, tiene que ser un compromiso genuino. Y cuando algo es genuino, no es que es imitación, realmente lo es. Que su compromiso sea genuino. Les invito, hermanos, a que sea su compromiso genuino con Jesús. Esto es como los padres quieren que sus hijos, vamos a verlo en la parte yo como hombre, si yo tengo una hija, yo quisiera que el hombre que ella escoja como esposo sea una persona que además que yo oír que la ama, realmente yo veo un compromiso en él. Y yo voy a establecer un estándar bien alto, que a lo mejor no lo hay. De ría, Lupe. Pero si soy sincero, establecería unos estándares altos. Amén. Gracias, David. Yo quisiera saber que de verdad Él se compromete y ese compromiso es genuino. Que Él va a estar apoyándolo ahí en las buenas y en las malas. Y que no se va a apartar de ella o no se va a apartar de él si es varón cuando llegue la tormenta, cuando llegue la dificultad. Amén. Que esa persona daría la vida por nuestros hijos, así como nosotros padres daríamos la vida por nuestros hijos. Ese es el tipo de compromiso que les estoy llamando a tener con Jesús. Un compromiso con unos estándares bien altos, con unos niveles que a lo mejor ni nosotros pensemos, que nuestros pensamientos están, pero en el propósito de Dios están. Amén. Y esto me lleva a hacerme la pregunta de cómo yo defino mi relación con Jesús. Y esto es para verlo en nuestra vida o en la actualidad. Esto es como cuando llega el momento y la cita entre novios, que la novia le dice al novio:
¿hacia dónde va esta relación? Y el novio se queda así, silencioso, sin palabras. Porque ella quiere ver hacia dónde él tiene el pensamiento y hacia dónde va a llevar esta relación. Si hay un futuro real en esta relación. Amén. De igual forma puede ser un hombre, un novio o la novia. Pero muchos hombres evitarían ese encuentro, esa pregunta. Sería el momento de decir, a huir. Sería el momento de decir, ay, David. Ese sería el momento en donde el que no tiene un compromiso genuino tomaría la decisión de irse. O ese sería el momento culminante en que esa relación siga hacia adelante y se fortalezca más o se acabe. Amén. Los seguidores de Jesús ven este momento en donde van a tomar esa decisión, donde lo va a continuar. Así como vimos en Juan capítulo 6, que cuando Jesús les dijo que aceptaran que Él era el pan de vida y que aquellos que comieran de su carne y bebieran de su sangre y creyeran que Él era el enviado por Dios, porque ellos le reclamaban que Dios le dio maná a Moisés. Y Jesús le decía, sí, Dios le dio maná a Moisés en aquel tiempo, pero en este tiempo me trajo a mí, a Jesús. Y yo soy este pan de vida. Ya no era el maná, ahora es Jesús el pan de vida. Ese pan que nos sustenta, ese pan que nos llena, que satisface todas nuestras áreas. No es lo que está en el mundo. Jesús es el que llena todas nuestras áreas. Pero el imitador, como de los pocos de la multitud, son de los que deciden quedarse junto a Jesús. Aunque esto implique algo más de lo que tú imaginabas. El llamado de Jesús a veces no puede estar en nuestros pensamientos o en lo que nosotros tenemos como capacidad. Es algo más. Amén. Y a veces queremos medir la relación con Jesús de diferentes formas, y una de ellas es comparándonos el nivel espiritual en que estamos, ¿verdad? Con las personas que nos rodean, en este caso con los hermanos aquí en la casa. Pero siempre nos vamos a comparar con el que espiritualmente está más débil. Y ahí nos jactamos. Wow, estoy en un nivel mayor. Mi nivel espiritual está sobrenatural. Pero nos estamos comparando con esos que realmente están pasando por una situación o en ese momento de quebrantamiento y están débiles de espíritu. Y realmente esa no es la forma que Jesús quiere que definamos nuestra relación con Él. Otra forma es la regla religiosa. Estos son los que van a la iglesia todos los domingos, todos los fines de semana. Esos que cumplen los rituales religiosos, traen su ofrenda, diezman, no beben sangría solamente en fiestas. Hacen todas estas cosas razonando. Y vuelvo y les digo, esta no es la forma que Jesús nos quiere que nos relacionamos con Él. Estos son los que dicen, yo no estoy haciendo todo esto por nada. Ofrendar, no beber, no ver películas que no sean cristianas, no oír música secular. Razonando, no podemos relacionarnos con Cristo. Tenemos que quitar todo razonamiento de nuestra vida. Amén. Los seguidores confunden su admiración con devoción, el conocimiento de Jesús con intimar con Jesús. Las buenas intenciones que ellos tienen puede compensar esa fe apática que tienen, esa fe que no es la fe que Dios nos pide, que Jesús nos pide,
Una fe que aunque no veamos, caminemos. Una fe que aunque no lo veamos, obedezcamos. Esa fe es la que nos somete a la obediencia. Amén. Jesús quiere algo que sea más radical en nuestras vidas. Amén. Más hardcore, ¿verdad, Cristian? ¿Cómo lo diríamos eso algo? Otro. Agresivo. Por encima. Esa me gusta, por encima. Así es que Dios no quiere. Jesús nos está llamando a un compromiso, a un llamado radical. Y que va a usar nuestra vida para usarla para su gloria. Amén. Aunque nos parezca excesivo. Les digo esto porque a lo mejor los que son tímidos no llegan a ser hardcore o van por encima. Y lo piensan 2 veces en tirarse. Como dice Cristian, tirarte en el longboard por ahí. Amén. Eso a mí me costaría mucho porque yo no me tiraría como lo hace él. Pero eso es lo que busca Jesús. Ser radical. Ser agresivo. Pero con su carácter. Con su fundamento. No como somos nosotros y como nos han formado aquí el mundo. Amén. Y mira por qué no podemos poner nuestro razonamiento o pensamiento cuando aplicamos o queremos imitar a Jesús. Lo vamos a ver en estas 3 palabras sencillas. Y aquí tengo una maestra, Oli, que puede decirlo también. Cada una de estas palabras indica lo contrario de la otra. La muerte, lo contrario de la muerte sería la vida. Lo contrario de entrega sería salvación. Lo contrario del quebrantamiento sería felicidad. Y si lo razonamos, eso está correcto, ¿verdad, Oli? Eso lo enseñamos en la escuela y lo aprendimos en la escuela, en la universidad. Esos son los antónimos. Pero el imitar a Jesús nos cambia la forma de ver estas 3 palabras. En el arrepentimiento por el cual recibimos el perdón de Jesús, vamos a ver que la entrega nos va a dar la salvación. Aquellos que no entendían que el entregarse les iba a salvar, Jesús se los cambia. El quebrantamiento nos va a llevar a la felicidad. Aquellos que pensaban que el pasar por tristeza, el pasar por situaciones y quebrantamiento no le iba a llevar a la felicidad, se equivocan. Porque en Jesús el quebrantamiento te lleva a felicidad. Amén. Y la muerte al yo, que muchos diríamos, la muerte es muerte y de ahí no hay más nada. La muerte del yo en Jesús nos va a dar vida. Y nos va a dar vida eterna, nos va a dar vida abundante. Amén. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Y cómo respondemos al llamado de Jesús? ¿Cómo respondemos a ese llamado que nos está haciendo Jesús? En Marcos 3:13 vamos a ver cómo Jesús escoge solamente a algunos de los que le seguían. Y Jesús escoge estas personas o estos discípulos para enviarlos a predicar, como dice en Marcos 3:13. Pero los va a enviar a predicar y los va a enviar con autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios con su autoridad, la autoridad de Jesucristo, no por su propio mérito. Amén. ¿Y cómo Jesús quiere que le sigamos o le imitemos? Veamos vamos a poner nuestra mente a funcionar, nuestra imaginación. Cuando
estamos en la bicicleta y cuando los niños son pequeños, ya Leito es grande, pero cuando Leito era más pequeño, a lo mejor si estaba en la bicicleta en la calle, tú temías porque podía venir un carro, los peligros que hay en la calle. Amén. Pero existen unas piezas o unos aditamentos en donde se atacha la bicicleta del niño a la bicicleta del padre. Y el niño no puede tomar el curso en ninguna dirección porque la goma delantera de la bicicleta del niño está elevada. Y solamente el niño va a seguir el curso y la dirección que su padre le lleve. Que no va a ser a ningún lugar de peligro. Porque los padres no llevan a sus niños a un lugar de peligro. Todo lo contrario. Los llevan al lugar seguro. Pues de esa forma es que Jesús nos quiere llevar. De esa forma es que Jesús quiere guiar nuestras vidas. Que nosotros no queramos poner el curso y la dirección en nuestras vidas, sino que dejemos que Él tome el curso y la dirección de nuestra vida. Que no queramos tomar el control hacia donde nos dirigimos. Solamente que Él sea el que dirija nuestra vida en todo momento. Ahora les invito a buscar Mateo capítulo 22, versículo 14. Y dice la palabra: porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Jesús va a hacer el llamado, pero pocos son los que van a responder a ese llamado. Yo quiero ser el que responda a ese llamado. Y yo quiero que ustedes también sean los que respondan a ese llamado. Amén. Pero cuando Jesús haga el llamado, no podemos venir con excusas a Jesús. No podemos decirle, no puedo en este momento. O tú quieres que yo cambie de trabajo, pero yo no quiero cambiar de trabajo. Yo estoy muy cómodo aquí. Yo estoy ganando un buen dinero. Estoy cómodo económicamente. Gracias. ¿Cómo sabemos si fuimos escogidos por Jesús? ¿Alguno se ha hecho esa pregunta? ¿La has hecho, Oli? ¿Sí? ¿Has tenido contestación? La única forma que sabemos si fuimos escogidos por Jesús es si le decimos que sí al llamado. Tan solo eso nos cuesta. Decirle, Jesús, sí quiero seguirte. Jesús, sí quiero imitarte. Tan solo eso contesta tu pregunta. Vuelvo y les repito, un compromiso genuino, el esforzarnos. Pero esto implica que ese llamado, tú tienes que rendir tu vida por completa a Jesús. Y el taller de los jóvenes el viernes antipasado, la ministra que trajo la palabra hablaba de cuando todo te habla Dios o Jesús, todo es todo. Amén. Todo es todo. Véanlo en mayúscula y en bol. Todo. Para que se lo imaginen. Todo. Y cuando dicen que cuando te escriben un email en mayúscula es que te están gritando. Pues véanlo así. Todo. El que no acepta el llamado de Jesús es este que no quiere someterse al llamado. No quiere someter su vida a lo que Dios le está pidiendo. No quiere someter las áreas, su pensamiento, su cultura, lo que tiene a Jesús. Solamente el seguidor daría una parte de su vida. Y no queremos ser un seguidor, sino imitadores de Cristo. Les invito a buscar Lucas 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas,
aún a su propia vida, no pueden ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir el que no carga su cruz y sigue a Jesús? Wow, Dios hace más de un año trabajó conmigo en un área en donde, por medio de mi hermana Samari, y lo digo así porque en ese momento ella me dijo esas palabras no como profeta, ella me lo dijo como hermana. Se sentó conmigo y me dijo: toma tu cruz y avanza. Deja la situación en manos de Jesús y camina. Y desde ese momento mi vida ha sido totalmente diferente, porque yo decidí tomar mi cruz y caminar. ¿Qué significa seguir mi cruz? Y eso hace más de un año, y en esta última semana Dios estuvo ministrando a mi espíritu. Cuando yo decidí decir: Señor, tomo mi cruz y te sigo, Dios me mostraba dónde en esa cruz Él me estaba llamando a morir. No tan solo a cargar la cruz, sino a crucificarme en ella y a morir. A morir a mis áreas, a morir a mis sentimientos, a morir a todo aquello que impedía que Él fuera en mí, aquello que me detenía, a dejar atrás los miedos, a dejar atrás la timidez, que no permitían que Jesús fluyera en mi vida, que su Santo Espíritu estuviera fluyendo como fluye hoy en día. En Lucas capítulo 14, en el versículo 33, ahí mismo donde está, dice: de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mis discípulos. Por eso les hablaba de hasta los empleos, propiedades que tengamos, todos los bienes que tengamos. Jesús nos llama a dejar todo atrás para seguirlo. Y les puedo decir esto con mucha seguridad y confianza, porque ya Dios, desde el primer momento que me llamó, eso fue lo primero que trabajó en mí. Lo primero que Dios hizo fue despegarme de mi trabajo. Que a lo mejor el sueño que yo tenía desde muy joven lo había alcanzado. Tenía mi propia empresa, mi propio negocio. Ese mismo año había obtenido un contrato, el más grande que había obtenido. Inclusive ya tenía hasta recursos o empleados que habían sido contratados a mi empresa. Y no gocé de eso ni tan solo un mes. En ese momento yo no entendía por qué Dios me cambiaba. Y cuando iba de camino a mi trabajo, en ese que todavía permanecía, que me rehusaba a dejar, Dios me hablaba por medio de todo. Hasta los billboards que decían Dios, los veía y me echaba a llorar porque Dios me hablaba. Yo tenía esa cuestión, esa pregunta, ese cuestionamiento, y había un billboard y ¡pam! Me contestaba. Y yo, wow, ¿pero por qué? ¿Pero y cómo Él sabe? ¿Por qué eso está ahí? ¿Quién puso eso ahí que contestó mi pregunta, mi cuestionamiento? En ese momento yo no conocía a Jesús como lo conozco hoy día. Todavía no había llegado aquí a la casa. Y fui tan incrédulo que empecé: pero Señor, si es que todas las deudas que yo tengo, si con lo que tengo ahora mismo, mira, a veces ni me sobra, aún ganando mucho dinero, no siendo un buen administrador de lo que Dios nos da, y siendo tan incrédulo, me siento en mi computadora, preparo las tablitas, ¿verdad, Jessy?
Preparé una tablita y empecé a desglosar qué es lo que me están ofreciendo en este empleo que Dios me está llamando. Y Dios se encargó de todo, porque cubría toda mi responsabilidad en ese momento. Que no me iba a sobrar como yo esperaba o me iba a ganar lo que me estaba ganando en ese momento, no. Que no iba a ser bajo mi empresa, tampoco. Ahora iba a ser un empleado. Ya no iba a ser ahora el empresario. Y eso rompió muchas áreas en mi vida. Y a lo mejor ese momento, solamente por obedecer y no por la fe que hoy tengo y la confianza que tengo en Jesús, en ese momento solamente obedecí. Y Dios utilizó fuertemente a mi esposa, que a lo mejor tampoco conociendo a Jesús como lo conoce hoy en día, Dios lo usó de instrumento para llevarme a aceptar ese trabajo. Y hoy día vemos la bendición, porque Dios nos ha hecho unos buenos administradores de nuestro dinero, de lo que Él nos ha dado, porque no es de nosotros, es lo que Él nos ha dado por gracia. Amén. Y que antes tenía que recurrir a tarjetas de crédito para viajar, que es lo que nos gusta, y ahora podemos pagar viajes más costosos, más lejos, sin tomar nada prestado. Y cuando regresamos del viaje, aún nos sobra. ¿Verdad que sí? Y vamos allá como buenos administradores, con un presupuesto sin limitaciones, porque Dios nos da todo. Y podemos disfrutar de esa paz y esa tranquilidad de que tú puedas decir: estoy libre de compromisos, de deudas, con tan solo ser un empleado y no ser un empresario exitoso. Amén. Jesús no llega a nuestra vida a negociar qué áreas Él va a trabajar. Vuelvo y les digo, es una entrega completa. Él lo quiere todo. Recuerde la palabra todo. Todo. Todo, José, todo. Él no viene ante ti como una subasta a decirte esta área, no. Él viene a pedirte por completo tu vida. Él viene a pedirte la música que oye. ¿Verdad, Cristian? Y lo digo porque Él lo ha declarado. Él lo ha dicho como parte de su vivencia, que dejó la música que oía antes. Y a lo mejor creemos que hay áreas que Jesús no las va a requerir porque no le hacen daño a nadie. El yo oír música secular no le hace daño a nadie. ¿Te hace daño a ti? No. Ni a ti tampoco. Pero Jesús no quiere eso. Jesús quiere que tú se lo entregues. ¿Te gusta ir a bailar? A mí me encanta. ¿Verdad, Oli? Oli comparte ese sentimiento. Pero Dios nos ha llamado a otra cosa. Que aunque nos guste el bailar, ahora Dios me usa como su danzor. Amén. Y eso no está aquí escrito, eso ya, como yo digo a Jessy, eso vino como un tuit. Sí, la profeta dice email, pues yo estoy más adelantado, un tuit. Más tecnológico. Amén, hermano. Ahora yo danzo para Dios y mediante la danza yo ministro el poder de Dios. Yo ministro su palabra. Por medio de las danzas yo puedo libertar a otros, transformar la atmósfera. Y donde primero yo danzo es en mi casa. Ahí hasta con el mapa danzo. Porque cuando estoy danzando estoy declarando la atmósfera de mi casa. Para que cuando personas visiten mi hogar digan: aquí hay algo diferente. Se siente una paz. Y se lo digo porque he tenido personas que han visitado mi casa
en momentos muy difíciles de su vida. Y me han dicho, vengo a tu casa porque aquí encuentro paz. Aquí hay algo diferente. Y eso lo hace Dios. Eso no lo hace la decoración Feng Shui que tengamos. Ni los colores, esos colores que sean pasivos. ¿Verdad? Eso lo hace Dios. Esa atmósfera la transforma Dios. Santo eres, Jesús. Ahora, David, ven acá. Quiero darle una dinámica, un ejemplo. Cógete este stand y el atril que está ahí. Sí, uno en cada mano. Entonces ahora, sin soltar lo que tienes en las manos, llévale 3 botellas de agua a Raquel que está allá con los niños. ¿Es imposible? Amén. ¿Lo intentarías hacer? Hay gente que lo intentaría. Son tan soberbios que lo intentarían. Él tendría que soltar el atril y el stand del micrófono. Y para poder llevarle 3 botellas a Raquel de agua. Amén. Gracias, David. Ese es mi modelo. Pues así es que Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Él, soltando nuestras áreas. Porque con las áreas ahí en nosotros, Él no puede entrar. Es como un cajón lleno de cosas y le queremos seguir añadiendo. Llegará el momento que se desborda. Entonces no le estamos dando el espacio a lo que Jesús quiere depositar en nosotros. Tenemos que limpiar nuestra vida. Tenemos que limpiar nuestra mente y nuestro corazón para que Jesús pueda habitar en nosotros. Ahora les invito a que vayan a Lucas capítulo 18, versículo 22. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás el tesoro de los cielos. Este es Jesús hablándole al joven rico. Aquel joven rico que se acerca a Jesús y le dice, Jesús le pregunta que si ha seguido los mandamientos, y él dice todos. No he matado. Todos los mandamientos que establecía el pueblo, o que Moisés les dejó al pueblo judío. Pero Jesús, volvemos, es más radical. Le dice, pues ve y vende todo lo que tienes. Y vuelvo y recalco, todo. Recuérdala en mayúscula y en bol, todo. Pero decidió que le costaba mucho. Y decidió no seguir a Jesús. Decidió no vender sus bienes y seguir su camino en lugar de seguir a Jesús. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 44. Y dice la palabra: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Volvemos, vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. Quizá le imposibilitaba, si no vendía todo, poder comprar ese campo, o quizás no, pero él decidió venderlo todo y arriesgarlo todo por ese campo. Así que nos dice Jesús que lo vendamos todo, y no es que vendamos nuestras propiedades ahora y nuestros carros, no, en nuestras áreas
nuestras áreas de nuestra vida. Eso que impide que Jesús fluya en nuestras vidas. Que su Espíritu Santo penetre nuestro corazón, penetre nuestra alma. Eso que impide que nuestras decisiones sean a favor del propósito de Dios. Eso que impide que el llamado que Dios te hizo dé fruto. Amén. Ahora vamos a Juan capítulo 5, versículo 6, en donde nos habla cuando Jesús estaba frente a la multitud y tenían hambre y no habían con qué alimentarlo. Jesús tomó todo lo que había en la canasta, y vuelvo y les repito, todo lo que había en la canasta, y lo multiplicó, y todos comieron a saciedad hasta que sobró y guardaron. ¿Ustedes no creen que si la canasta hubiera un pez y un pan, Jesús no podía multiplicarlo? ¿Sí o no? Inclusive, si la canasta estaba vacía, también. Pero Él lo requirió todo y lo multiplicó. Asimismo, es que Jesús impactará nuestras vidas. Impactará nuestras vidas. ¿Para qué? José, ¿para qué tú crees que Jesús quiere impactar tu vida? Jesús quiere algo más de ti. Jesús quiere que tú impactes naciones, que tú transformes naciones. Jesús quiere que tú lleves su palabra. Y no tan solo a José ni a mí, a cada uno de nosotros. Dios nos está llamando para utilizarnos para su gloria, para predicar su palabra, para llevar las buenas nuevas, para ser transformadores de naciones y de personas, para ser libertadores de aquellos que están atados. Amén. Cuando tomamos la decisión de ser imitadores de Jesús, hay mucho que perder. Mucho que perder. Demasiado, diría yo. Si lo razono, demasiado. Y aún más, lo que no está en mi pensamiento. Aún más perderemos. Esta decisión, este compromiso, va a cambiar nuestro estilo de vida. Va a cambiar nuestra relación con algunos familiares o con todos nuestros familiares. Va a cambiar nuestra relación con nuestros amigos, con nuestros seres queridos. Va a cambiar nuestra posición de poder, si la tenemos, de autoridad. Nuestra fuente de ingresos, como les hablé de mi experiencia. O el sustento que tenemos en nuestro hogar. Inclusive, hasta se burlarán de nosotros. Y podemos perder el respeto de algunos compañeros que hoy en día nos respetan. Nos dirán locos. Nos dirán, pero ¿y qué tú crees? ¿En qué tú crees? ¿Por qué tú crees eso? Pues mira cómo están las cosas. Y empiezan a mirar lo que está en la realidad. Pero no ven la verdad. Y nosotros no caminamos por la realidad, sino la verdad que Dios nos ha declarado. Que aunque haya una recesión económica, a nosotros no nos va a faltar nada. Que vamos a comprar sin dinero, ¿verdad, Rafa? Sin dinero. Y así lo hemos visto. Y vuelvo y les repito, esto va a representar un alto costo. Y siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Cada área que Jesús trabaje en nosotros va a representar un costo bien alto en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en lo que nosotros creemos, en lo que hemos sido enseñados. En la Biblia, en Juan capítulo 3, vemos un personaje llamado Nicodemo. Este personaje, perteneciente al Sanedrín,
un líder religioso con una muy buena posición en la sociedad, respetado, quería seguir a Jesús, pero lo seguía en el anonimato, lo seguía sin decírselo a nadie. Mientras él siguiera a Jesús dentro de su corazón, esto no afectaría lo que sus familiares o sus amigos pensaran de él. No afectaría su puesto religioso o el respeto que le tenían por ser ese líder religioso. Su puesto en el Sanedrín, que era un puesto privilegiado, el pertenecer a ese grupo de personas. Y en ese versículo vemos cómo Nicodemo tiene ese deseo de seguir a Jesús, pero va y lo visita en la noche, donde nadie lo puede ver, donde su familia, sus amigos no lo ven, donde no le va a costar nada de su posición cómoda, su posición de poder que él tiene. Pero Jesús no quiere que le sigamos así. Jesús quiere que publiquemos a los cuatro vientos que somos sus imitadores, que creemos en Él, que Él es el pan de vida y que por medio del Espíritu Santo de Dios es el que maneja nuestras vidas. Vuelvo y les repito, el seguir a Jesús siempre va a interferir en nuestra vida y nos va a costar algo. Y nos va a costar desde el primer momento. No creamos que nos va a costar el primer año, que ya entregué mis áreas y ya no. Cada momento nos va a costar. Cada momento nos va a costar. No importa los años que lleves en el Evangelio, no importa el conocimiento que tengas, si tienes un doctorado en teología, siempre te va a costar. Tenemos que quitar de nuestra mente la mentalidad de probatoria. Todos sabemos que en los empleos nos dan un tiempo de probatoria, ¿verdad? En algunos casos son 3 meses, en algunos casos 1 año, 6 meses. Y en ese tiempo vemos muchas personas que en ese trabajo lo dan todo. Se quedan hasta tarde cuando el jefe se lo pide. Van más allá de lo que le pidió la tarea el jefe. Dan todo por ese trabajo porque quieren mantenerlo, quieren superar las expectativas de su supervisor, de su jefe o de sus supervisores para poder mantener el puesto que le dieron, para ganarse la confianza de esos que le dieron la oportunidad. Y muchos seguidores, esa es la mentalidad que tienen una vez siguen a Jesús o están en la iglesia. Una mentalidad de probatoria. Que una vez entregan algunas áreas, alguna vez obtienen algún conocimiento o se saben decir con un respiro todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, sin respirar. Se conocen el orden de cada evangelio. Se conocen todo lo acerca de la Biblia o acerca de Dios. Conocen todos los rituales. Pero después de eso, no quieren dar nada. Y así no es que Jesús nos pide. Jesús nos pide cada momento, cada situación que entreguemos todo. Y todo es todo. Amén. Jesús no hace un llamado a nuestras vidas por los dones que tengamos. Si fuera por eso, yo no estaría aquí parado. Porque mis miedos y mi timidez no me hubieran permitido estar aquí, trayéndole una palabra a ustedes. Tampoco por nuestros defectos, aquellos que se sienten inmerecedores de la gracia de Jesús. O por lo que hayamos entregado, merecemos o somos merecedores de sus bendiciones. Nosotros somos merecedores de sus bendiciones por la misericordia y la bondad de Dios, por el gran amor que Él nos tiene. Aquí no hay defecto, dones, conocimiento
falta de conocimiento. Nada de eso le importa a Jesús. Solamente su misericordia y su bondad es la que nos hace merecedores de eso. Y mucha gente no viene a Jesús porque se creen muy pecadores. Se creen inmerecedores de su gracia. Pero no es así. Por su misericordia y su bondad, Él nos llama que lleguemos a sus pies. Muchos de nosotros hemos llegado a Jesús por un interés que tenemos. Por lo menos ese es mi caso. Yo tenía un interés. Que Jesús quitara la depresión en mi casa. Y por eso yo llegué a Jesús. Y algunos de nosotros hemos tenido alguna situación que nos trajo a los pies de Jesús. Pero Jesús quiere que lleguemos a sus pies, que lleguemos a su vida, o que lo entronemos en nuestro corazón, para más que eso. Porque Él nos quiere usar. Nos quiere usar para su gloria, para evangelizar, para llevar su palabra, y nos va a enviar con poder y con autoridad. Amén. ¿Qué son seguidores? No les importaría que Jesús solamente trabaje en ciertas áreas menores en su vida, pero están erróneos. Jesús quiere virar tu vida patas arriba. Así de sencillo. Patas arriba. Como dice la profeta a veces, si Dios me dice que me ponga patas arriba ahí, me puedo poner. Es así. Los seguidores de Jesús no les molestaría el llevar a cabo una pequeña remodelación o un retoque. Pero Jesús desea realizar una renovación completa. Él quiere hacernos de nuevo. Él quiere que nosotros volvamos a nacer. Amén. Hay un programa de televisión que se llama Overhauling. Y aquellos que lo han visto, este programa lo que hace es restaurar y transformar vehículos en mal estado. Pero ellos no transforman solamente el exterior del auto. Ellos transforman desde el motor, transmisión, goma, interiores, todo. Transforman todo. De esta forma es que Jesús quiere que nosotros lleguemos a Él, para que Él nos transforme todo, por completo. Muchos de estos seguidores solamente buscan que Dios los retoque un poquito, una pinturita, o simplemente que Dios los decore un poco. Si yo ando con un crucifijo, ya Dios me decoró, ya soy un seguidor de Jesús. Eso no me hace un imitador de Jesús, pero muchos lo creen, porque ahora uso algún distintivo que dice Jesús. Pero eso no es lo que Jesús nos pide. Jesús quiere hacer una remodelación completa. Él quiere interferir con nuestras vidas. Él nos pide nacer de nuevo. ¿Y cómo yo le entrego a Jesús todas estas áreas por completo? ¿Cómo yo le entrego todo a Jesús? Yo le entrego todas mis áreas a Jesús, o le entrego todo a Jesús en el estilo del lugar secreto, en el lugar de la intimidad con Dios. Y Dios nos construye en un orden, o nos transforma en un orden. Y lo primero que nos hace es crear ese fundamento. Nos va a dar forma, nos va a crear ese fundamento. Y ese fundamento se obtiene entregado en una vida en el lugar secreto. Ese lugar donde nadie nos ve. Ese lugar donde no hay distracciones. Ese lugar donde nada impide que yo me conecte con Dios. Que yo me conecte con Jesús. En ese lugar secreto es donde Jesús nos da forma. Nos deforma primero, pero después nos da forma.
nos da la forma que Él quiere. Y en ese lugar secreto, Jesús nos da el fundamento que Él quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Ese fundamento que aunque venga la tormenta esté cimentado en la roca, como dice su palabra. En ese lugar es donde Dios nos da a conocer todo lo que tengo que sacar de mi vida. Todas las áreas. Es el lugar donde yo voy a pulverizar, como decía el apóstol el domingo pasado, las áreas que Dios me está pidiendo. En ese lugar secreto. Es donde yo pulverizo mis áreas. Y ahí, intimando en su presencia, es que Él va a restaurar esas áreas, pero le va a dar la forma para establecer su propósito. Antes de responder al llamado y ir a las naciones, primero tenemos que libertarnos, entregar nuestras áreas para poder ministrar sin rabia, enojo, coraje y espíritus que no provienen de Dios. Amén. Y esto lo aprendí de mi hermano David Acevedo, que le doy gracias a Dios porque me ha puesto un hermano, un mentor, un líder a mi lado, en donde se deja usar por Jesús para darme forma. Amén. Lo que utilicemos en el fundamento afectará lo que hagamos en el futuro. Y en una construcción, si el fundamento no está bien fijado o bien construido, afectará el edificio, la casa, lo que construyamos encima de ese fundamento. Será, como dice la palabra, ese que hace su casa sobre la tierra, sin ninguna roca, sin ningún fundamento. ¿Verdad, Claudio? Claudio es constructor y sabe de eso. Nuestro primer llamado es llegar a ese lugar secreto. Ese lugar secreto donde vamos a estar solamente con Jesús, solamente con Dios y su Espíritu Santo. Ahí donde obtendrás lo que en ningún otro lugar vas a obtener. Se lo garantizo. En ningún otro lugar van a obtener lo que obtienen en el lugar secreto. Ahí donde nadie nos puede ver. Ahí donde nadie conoce. Ahí en ese lugar secreto. Luego de esto, ahí es que Dios nos va a utilizar para evangelizar, para poder orar por otros, para poder sanar a los enfermos, para poder hacer famoso a Jesús en las naciones. Pero primero tenemos que estar en ese lugar secreto para darnos formas. Él nos va a dar la forma que Él quiere, conforme al propósito de Él. Una vez salgamos de ese lugar secreto y adquirir todo ese fundamento, podremos salir a libertar naciones, a libertar personas, a libertar sociedades. Y una vez estemos en ese llamado, nuestro propósito no es hacernos famosos nosotros. Nuestro propósito es hacer famoso a Jesús. Nuestro propósito es llevar más personas a los pies de Jesús. Amén. Aquellos que se hacen famosos en el lugar secreto con Jesús son los que podrán hacer famosos a Jesús en las naciones. No hay de otra forma. Así que yo quiero hacerme famoso en el lugar secreto. Él está enviando una generación y nosotros somos esa generación. Una generación que vaya con el poder y la autoridad de Jesús para hacer todo lo que nos ha pedido. Salvar vidas, libertar personas y naciones. Una generación que sobre todo lleven el amor del reino de Dios con ellos. Sobre todas las cosas. Antes de sanar, de libertar, que cuando estemos en esos lugares llevemos el amor del reino de Dios. Amén.
Tenemos que cambiar nuestra visión de cómo vemos la oración. Muchos vemos la oración como la oportunidad para pedirle a Dios. Y eso está bien, porque la palabra nos dice: pedís y os daréis. Pero el mayor propósito de la oración que Jesús nos define o Jesús nos pide es que lo utilicemos como el vehículo o el puente para escuchar a Dios. Es como ponernos los headphones Beats. Eso es lo que están de moda. Esos headphone Bose que no interfiere nada que está a tu alrededor. Tienen algo de ¿cómo es? Noise cancellation, esa es la palabra. Que nada de lo que está alrededor tú lo vas a oír, solamente lo que estás oyendo. Pues la oración es así. El ponernos esos headphones, que nada que está a nuestro alrededor nos impide escuchar a Dios. Ese es el propósito principal de la oración. Escuchar lo que Dios tiene para con nosotros. Ahora les voy a invitar a que vayan a Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen sus recompensas. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios conoce nuestras peticiones, Dios conoce nuestro corazón. Si le permitimos a Jesús, Él escudriña nuestro corazón, escudriña nuestra alma. Y Él conoce nuestras necesidades, nuestros padecimientos, nuestras enfermedades, nuestras situaciones. Todo, vuelvo y les digo, todo, Él lo conoce. Pero le tenemos que dar entrada. Ahora vamos a ver cómo diferenciamos el conocimiento y el creer versus la intimidad y el compromiso. Muchos llegamos a la iglesia y nos hablan de creer en Jesús, pero pocos nos hablan del compromiso que tenemos que tener. En muchas iglesias vemos la palabra creer bien grande, en muchos letreros, pero por lo menos yo nunca he visto una que diga compromiso. Nunca he visto en Facebook, en esos mensajitos positivos de cristianos, que diga compromiso en muchos colores. Vemos creer, pero el compromiso es algo más que creer. Esto se trata de un compromiso de 24 horas que interfiere con nuestras vidas. Y esto es lo que nuestros padres, los apóstoles, nos han sembrado durante todo este tiempo. En que creer es más allá que solamente tener un conocimiento, sino que es una decisión. Y creo que somos más que bendecidos estar en una casa en que nos hablan de compromiso, en que nos hablan a renunciar a áreas, y no estamos en otra casa que no nos hablen de eso. Aquí estamos vastos y ha habido demasiada palabra en donde nos habla de romper con áreas y de compromiso. Somos más que bendecidos. Y eso es lo que Jesús quiere. O sea, que estamos en el lugar correcto. Vamos a ver la diferencia del conocimiento y el creer versus la intimidad y el compromiso. Y primero vamos a definir lo que es el creer. Es la aceptación de algo real o verdadero, pero en el contexto bíblico es algo más que eso. Es más que una simple aceptación intelectual.
Se trata de un compromiso, según el contexto bíblico. El imitar a Jesús requiere más que una idea en la mente de tener a Jesús o creer en Él. Eso nos llama a una puesta en acción. Eso nos llama a accionar, a movernos, no como queramos, a movernos como Él nos pide que nos movamos. A pensar, otra acción, como Él quiere que pensamos. A tomar decisiones, otra acción, como Él quiere que las tomemos. Amén. En Mateo 15, capítulo 8, vemos cómo Jesús describe esto. El creer versus el compromiso. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ese es el pensamiento de los seguidores, que honran a Dios con sus labios, con su boca, pero su corazón no está sometido a Jesús. No hay obediencia. No están dispuestos a dar áreas, a entregar todas sus áreas a Jesús. A dejar ser transformado por esa palabra. A dejar de ser transformado por Dios. Y ahí podemos ver la diferencia de lo que es el conocimiento y la intimidad. Podemos conocernos la palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis. Por eso vemos grandes teólogos que dicen ser teólogos y son ateos. Hace poco nos dijo una persona que conocía a un sacerdote que daba clases de teología ateo. ¿Cómo un sacerdote va a ser ateo? Pero lo hay. Porque no hay esa intimidad. Solamente se quedan en el conocimiento. La intimidad es la que nos pide Jesús. Y por medio de esa intimidad que vamos a obtener el conocimiento. Pero no necesariamente el conocimiento nos lleva a la intimidad. La intimidad nos va a llevar a un creciente conocimiento. Entonces me hago la pregunta si realmente conozco a Jesús. Y ahora les voy a hablar de un versículo de la palabra. Se encuentra en Lucas 7. Y esta es la historia del fariseo Simón. Este fariseo invita a Jesús a su casa. Lo invita a comer. Jesús era su invitado de honor. Y para esa época y esa cultura, el tú tener un invitado de honor en tu casa representaba el que tú lo recibieras de una manera. Y lo primero que les voy a hablar es del saludo. El saludo que tú le ibas a dar a esa persona que te visitaba, que tú invitabas a tu hogar. Si esta persona era de alto aprecio tuyo, tú lo recibías con un beso en la mejilla. Si esta persona era de alto poder o alta posición social, lo recibías con un beso en la mano. Le besaban la mano. La persona que lo recibía en su casa. El descuidar eso era como ignorarlo o negar la presencia de ese invitado en su casa. En nuestra actualidad sería como no saludar a una persona que llega a tu casa, ni tan solo con un hola, darle la mano, ni siquiera saludarlo con la cabeza. Nada sería en nuestro tiempo. Otra regla que esa cultura implementaba cuando tenías visitas era el lavado de pies. Y era obligatorio que antes de ir a comer, realmente si tú honrabas a esa persona que te visitaba, tú como a tu huésped le lavabas los pies. Tú mismo ibas y le lavabas los pies. Pero era según tú lo representabas, según tú lo apreciabas. Si no era de mucho de tu aprecio, era un invitado más, invitabas a un siervo tuyo a lavarle los pies. Y si peor todavía no te interesaba nada que estuviera allí, al menos le dabas la jarra con el agua y un manto o toalla para que se secara los pies.
Otra de las reglas era el aceite. Si era una persona bien especial para ti, que estaba visitando tu casa, tú derramabas aceite sobre la cabeza de esa persona, de ese huésped, como señal de que esa persona era apreciada en tu casa. Pero, ¿saben qué? Simón, aún con el conocimiento religioso que tenía y cultural, aún su posición social, le impidió hacer eso con Jesús. No derramó aceite sobre su cabeza, no le lavó los pies, ni tampoco lo recibió con un beso. Les invito a que no seamos como Simón, que sabía todo acerca de Jesús, porque se conocía toda la palabra, toda la Torá. Sabía que venía el Mesías, que venía el enviado, y conocía sobre ese enviado, pero no lo reconoció cuando fue a su casa. Podía tener todo ese conocimiento, pero realmente no lo conocía. Podemos llegar a tener ese conocimiento sin alcanzar la intimidad, como les dije. Donde no hay intimidad, donde hay intimidad habrá un creciente conocimiento. No permitamos caer en el conocimiento sin que se dé un crecimiento en nuestra intimidad con Jesús, en ese lugar secreto. Porque ahí es donde vamos a adquirir el conocimiento que Jesús quiere. No tan solo el conocerlo. Eso me trae a otra pregunta. ¿Y cómo quiere que cómo Jesús quiere que yo lo conozca? Vayamos acá a Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva. Esto describe algo más que un acto sexual o físico. En el contexto hebreo o en el término hebreo, esta palabra se le conoce como yadá. El significado de esta palabra es saber por observación y reflexión y saber por experiencia. También conocer completamente y ser completamente conocidos. O sea que voy a conocer de ella y ella va a conocer de mí. Completamente. No alguna parte. Completamente. Esto puede describir la más íntima de las conexiones. Algunos hebreos eruditos lo definen como un fundir de almas. Así como fundimos con el fuego algunas cosas que se pegan y después no hay que pues así es ese yadá. Así como Jesús quiere que lo conozcamos. Que sea un fundir de nuestra alma con su Espíritu Santo. Que sea algo más que un conocimiento. Que sea algo más de conocer. Y esa es la forma que Jesús quiere que lo conozcamos. Amén. En el versículo 7 de Lucas, que estábamos hablando de Simón, luego nos habla de esta mujer pecadora que al ver a Jesús en casa de Simón, aún no siendo invitada, se tiró a los pies de Jesús, aún con miedo, porque estos líderes religiosos la miraban con una mirada amenazadora por ser una pecadora. Jamás y nunca ella se esperaba una invitación de ese líder religioso a su casa por su condición, pero ella se atrevió, fue radical, fue más allá y se esforzó para llegar a los pies del maestro. Y una vez ella estaba allí ante los pies del maestro, ella comenzó a llorar y a besar los pies del maestro. Comenzó a derramar sus lágrimas sobre los pies de Jesús. Aún así, ya sabemos que los pies de Jesús estaban sin lavar, sucios, llenos de lodo.
ella los besó. A ella no le importó que estuvieran sucios. Y con sus mismas lágrimas, ella lavó los pies de Jesús. Simón no le pudo dar agua a Jesús para lavar sus pies, pero las lágrimas de esta mujer lavaron los pies de Jesús cuando llegó a sus pies. Y soltó sus cabellos y le secó los pies a Jesús. Y esto lo vemos como que hermoso, ¿verdad? En ese tiempo ella lo hizo con un miedo terrible. ¿Por qué? Porque las mujeres en público tenían que andar con su pelo recogido. El que una mujer andara con el pelo no recogido era una ofensa. Era causal de divorcio si era casada. Así que ella fue tan atrevida, ella fue radical. Se soltó el pelo allí frente a todos aquellos hombres y le secó los pies al maestro. Le limpió los pies al maestro. Y veamos este gesto como ellos mismos lo veían. Era un gesto de intimidad, que solamente las mujeres se lo hacían frente a su esposo. Ella lo hizo como un gesto de intimidad ante su maestro, ante Jesús. Rompió con los esquemas culturales, porque ella reconocía quién estaba ante los pies de quien estaba. Luego ella derramó a los pies de Jesús el frasco de alabastro, que estaba lleno de perfume, porque así lo dice la palabra. Y lo derramó por completo. No le echó un poquito y guardó lo otro. Volvemos. Lo derramó todo. Ella vació ese frasco y lo debemos ver de esta manera. Ella ha entendido que no lo va a tener que usar más. Para los fines que lo usaba, ya no lo tendrá que usar, porque Jesús ha transformado su vida. Con esta acción, esta mujer pecadora nos demuestra cómo derrama su vida sobre los pies de Jesús. Y así es que nosotros tenemos que derramar nuestra vida sobre los pies de Jesús, dejando todas nuestras áreas, porque ya no las vamos a tener que usar más, no las vamos a tener que utilizar más. Dejando el conocimiento adquirido, porque ya no lo vamos a tener que utilizar. Dejando el empleo, porque ya no lo voy a necesitar más. Dios me va a proveer. Donde Dios me ponga, Dios me va a proveer. No voy a tener necesidad de nada. Amén. Ahora vamos a ese mismo versículo 7 de Lucas, al versículo 44 y 46. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón. Este es Jesús hablándole a Simón. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por tal cual te digo que son muchos sus pecados y le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco y poco ama. Ahora quiero dejarle y concluir con estas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un momento con Jesús en el lugar secreto? Un tiempo como pasó esta mujer, derramado ante su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que te derramaste delante de Él? ¿Cuándo fue la última vez que rodaron tus lágrimas sobre tu rostro cuando le expresabas tu amor? Para ser los imitadores de Jesús, debemos aceptar su llamado. Segundo, tener un compromiso real y genuino. Entregar todo a Él y estar en intimidad y oración continua. Amén, hermano. Pónganse en pie.